Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué Buen dice día, Lanto? ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Lo veo Empezamos todo. de nuevo, desde cero, vamos. cero. Sí. 60 días. Ahora hay que 10 entrar al semanas. balotaje. 10 semanas para la elección que va a definir la historia del país. A esta altura del partido parece clarísimo, ¿no? Que hay dos opciones por delante, más allá de que sean tres los nombres que hayan llegado a esta instancia. Pero diría que el resultado de ayer en ese sentido termina de clarificar algunas cuestiones, entre otras que hay dos países por delante y que en estas 10 semanas va a haber que trabajar muchísimo y dejarlo todo si queremos evitar que se siga por el sendero que ya conocemos, o por lo menos tenemos elementos suficientes como para prever una deriva catastrófica, ya sea Javier Milei o Patricia Bullrich quien se encargue de conducir ese proceso. Sin ninguna duda estamos hablando de algo que sería, después de 40 años de democracia, absolutamente novedoso, incluso teniendo los antecedentes de Macri, incluso teniendo los antecedentes de Menem. Dicho esto, si el primer objetivo era llegar al 14 de agosto, al día después de las PASO, una vez que se terminaron de contar los votos, con chances de ganar, Sí. ese objetivo se cumplió. Ese objetivo se cumplió. Hoy en día el oficialismo está de pie, tiene chances de ganar. Unión por la Patria tiene chances de conquistar el triunfo. Tiene por delante una carrera llena de obstáculos, porque el hecho de que el candidato sea el ministro de Economía hace que, más allá de lo que suceda con las campañas y demás, uno de los factores determinantes va a ser el bolsillo y va a ser también la estabilidad, cómo se logra en estos 3 meses sostener la estabilidad. Hay muchas dudas sobre lo que pueda pasar hoy, con el recuerdo de lo que había sido el día después de las PASO de 2019. Yo creo que no hay elementos para pensar que pueda haber un cimbronazo de esa magnitud, pero con menos que eso se le pueden complicar seriamente las chances a Massa. Pero digo más, y este es un pensamiento que he charlado entre anoche, tarde y hoy temprano con algunos dirigentes políticos, incluso con algún mensaje que nos mandamos con Roberto Navarro, y hay una coincidencia. Si pudiéramos, y esto es un ejercicio teórico, por supuesto, si pudiéramos aislar al candidato de Unión por la Patria de su condición de ministro de Economía, uno hasta diría que de los tres que está en carrera, a pesar de ser a nivel fuerza Unión por la Patria la tercera, es el que tiene más posibilidades de crecer y es el que tiene más posibilidades incluso de imponerse en un balotaje contra candidatos con un discurso más extremo. Pero lamentablemente esto no es un ejercicio analítico, esto no es un laboratorio, y el candidato es el ministro de Economía. Y ese es un dato que está atado y que va a estar atado directamente al destino suyo, del espacio y del país. Sí, No sé si coinciden ustedes con esta lectura. totalmente. Yo agregaría, en el caso de Massa, además de ser el ministro de Economía, es el ministro de Economía, una economía muy condicionada Sí, por el claro. acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un acuerdo que para algunos es inflacionario, además, y la inflación sigue siendo para mí el talón de Aquiles de la candidatura. Esos dos sombreros de los que siempre hablamos son incomodísimos para Massa. Ahora, si de acá a los 60 días se consigue una mejora económica que sea tangible, verificable, materialmente, digamos, que no sea simbólica, quiero decir, que la gente la pueda interpretar en su bolsillo, y me parece que las chances ahí mejoran mucho. Es verdad, de todos modos, que las posibilidades de crecimiento están dadas porque Massa está, a mi modo de ver, en el centro político hoy, y las otras versiones son versiones extremas de algo muy parecido, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de una derecha a lo Bullrich o una ultraderecha a lo Milei. Creo que un escenario de balotaje entre esas dos expresiones deja afuera a millones de argentinos y de argentinas. Por lo tanto, me da la impresión de que Massa, desde el punto de vista creciendo hacia el centro político, tiene inmensas posibilidades, y creo que
vos arrancaste diciendo había que estar en la instancia de pelear y estás adentro, estás peleando, ¿no? Todavía no te sacaron del ring. Bueno, a ver, si uno se fija en los resultados, realmente no veo una distancia grande entre los tres espacios. O sea, estamos hablando No de la hay. 1,5 puntos entre cada uno de los espacios. Evidentemente estamos todos están dentro del margen de error de cualquier encuesta, por lo tanto, claramente cada uno tiene sus posibilidades en medio de todo esto. Ahora bien, Cristina lo dijo, contexto, ¿no? Y Sergio Massa hoy está en una situación delicada, vulnerable, donde claramente estos sectores de derecha, y ya lo hemos visto en otros momentos de la historia reciente de la República Argentina, son capaces de destruirte el país con tal de ganar, ¿no? Y ahí hay que apelar a la responsabilidad que tuvo en su momento, criticada a veces, Alberto Fernández, de decir, bueno, atacá, muchachos, ¿no? Cuando ganó las PASO en el 2019, de frenar los desembolsos con el Fondo Monetario Internacional, de acordar el precio, o sea, tiene que haber una responsabilidad de parte de los candidatos, porque si no, realmente esto puede ser cualquier cosa. Ahora bien, en medio de todo eso, y ustedes lo decían, Massa tiene chance de crecer, obviamente que tiene chance de crecer, claramente la participación fue baja, Sí. estuvo cerca casi del 70%, que era lo máximo que se esperaba para esta PASO, donde no hay demasiada participación, por lo tanto hay un electorado que todavía no fue a votar y que podría ir a votar, y hay un electorado que se puede asustar, Sí, pero y también se pueden... nada te indica que ese electorado que se sume vaya a votarlo No, más. claramente. Pero también puede pasar que se anulen Milei y Bullrich, ¿no? Si uno, o sea, uno claramente se tiene que ir hacia el centro, y estima que va a ser Patricia Bullrich. Pero dos opciones que van a buscar al mismo núcleo, una no se va a convertir en el voto útil de la otra. Sobre todo si las dos tienen posibilidades de ganar. O sea, Milei no se va a quedar con los votos de Bullrich, ni Bullrich con los de Milei. Hay Gran un proporción. detalle, que es que si bien por fuerzas hubo 3/3, si lo medimos a nivel candidatos, Milei le sacó 10 puntos a Massa y 15 a Bullrich. Sí. Ahí uno asume que los votantes de Grabois van a apoyar mayoritariamente a Massa. Yo no sé si Bullrich puede estar tan segura de que todos los votos que fueron ayer a Juntos por el Cambio sean su piso. Creo que ella arranca de un piso más bajo. Sí, me hablan del 75% de los votos de la reta, más o menos. Yo tengo mis serias dudas. No sé, ayer buscaron claramente, el discurso fue ese y fue muy claro, el vamos a trabajar todos juntos, y la reta evidentemente se va a transformar como en esa expresión de la garantía de respetar a los que quieren una opción más de centro dentro de Juntos por el Cambio para intentar contener. Eso va a depender fundamentalmente del trabajo articulado y de que Bullrich también baje un cambio, ¿no? Pareciera muy difícil que retenga a todos. Había algunos que decían que retenía a todos. Pero bueno, confío más en vez del todos en el 75%. Sí. Perdón. No, vaya. No, yo quería decir que, bueno, lo comenté un poco antes, ¿no? Ahora los candidatos van a estar mucho más expuestos, la gente ya lo va a empezar a ver como posible candidato, como posible presidente de la nación. Ahí yo entiendo que tanto la psiquis de Milei como las falencias de Bullrich cuando se pone a hablar de cuestiones económicas y demás cosas de gestión, la gente le va a empezar a evaluar con otra mirada, ¿no? Y ahí me parece que gana Massa, que es bastante más sólido y bastante más presidenciable que los otros dos. Ahora, claro, tiene esta pata que ahora hace un minuto empezaron a funcionar los mercados, ¿no? Bien, vamos. El dólar blue y demás variables Tiene contexto. que van a tener que empezar a jugar. Sí. Vamos a charlar ahora con el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Carly, ¿cómo estás? Acá Nico Lantos con Roberto Caballero, Giselle Tepper, Carla Pelliza, Fer Sibeira y toda la audiencia del Destape escuchándote. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, en primer lugar quería consultarte, ya una vez que pasó la noche del recuento, habrás podido con un poco de suerte descansar un par de horas. ¿Cómo arranca este análisis ya un poquito más frío de la mañana siguiente? No, mira, por un lado una muy buena victoria en la PASO
en la provincia de Buenos Aires, es muy trabajosa, obviamente, muy difícil, pero nosotros creemos que una gran victoria que constituye un piso de votos a partir del cual, bueno, seguir convenciendo, seguir trabajando, seguir militando, seguir haciendo campañas, seguir gestionando. Así que la perspectiva de cara al futuro en el caso de la provincia es buena. En el caso de la Nación se cumplió un poco lo que había vaticinado en su momento Cristina, y que después, bueno, a partir de las encuestas, muchos habían dicho que se había desinflado, que era la idea de los 3/3. De hecho, en Nación tenemos una suerte de triple empate. En 2 o 3 puntos están las 3 fuerzas mayoritarias, y eso, bueno, ahora que tenemos una definición sobre nuestros candidatos, porque no paso es eso, definir, pasar de precandidatos a candidatos. Ahora tenemos muy claro que nuestro candidato en Nación es Sergio Massa. Bueno, en provincia de todas formas iba a ser Axel, y tenemos nuestras candidaturas a intendentes. Empieza otra historia donde tenemos que explicar muy claramente nuestros objetivos, nuestras propuestas, y contrastarlas con las de la oposición. Y por último, me parece que hay un gran derrotado en estas elecciones, que es Juntos por el Cambio, que era la principal fuerza de oposición, y que gran parte de su caudal de votos lo perdió a manos de una fuerza nueva, disruptiva, que es La Libertad Avanza, y que, bueno, eso es el escenario que tenemos ahora. Me parece que es un escenario mucho más claro, con los candidatos definidos, y en donde nosotros tenemos una propuesta, un proyecto de país, un proyecto de provincia que tenemos que poner en valor y en discusión. Así que la perspectiva para nosotros es buena. Estamos competitivos, tenemos nuestros candidatos y queremos ganar la elección, y vamos a hacer todo para eso. Carlos, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Bien, uno viendo los resultados, claramente nota que Axel Kicillof es una figura muy fuerte dentro de Unión por la Patria, sacó más votos que las 2 listas presidenciales que tenía la coalición. Por lo tanto, bueno, hubo una preferencia. Supongo que puede haber también voto de extranjeros que votan solo cargos locales, pero también seguramente bastante corte de boleta en la provincia de Buenos Aires. Así que me imagino que va a ser una figura importante ya para las generales, donde claramente se convierte en una nueva atracción. ¿A qué le atribuís esta diferencia que sacó Axel respecto de las listas a presidente de la Nación de Unión por la Patria? No, es que como bien decís vos, no sé si hay una diferencia. Yo ya mandé a pedir los votos de extranjeros que no aparecen en las categorías nacionales. Yo creo que hubo muy poco corte de votos en la provincia de Buenos Aires, en general, ¿no? Pero sobre todo entre las categorías nacionales y la provincial. Por eso hay que netearlo de los votos extranjeros, porque el padrón extranjero es 1 millón de votos aproximadamente. Entiendo que votó el 26%, o sea que ahí hay 260.000 votos más en la provincia en general que en las categorías nacionales, y en general el voto extranjero, el voto migrante suele ser está muy sesgado hacia nuestra fuerza política, porque entre otras cosas somos los que les aseguramos los derechos también a los extranjeros, a los migrantes, para, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, puedan tener condiciones de igualdad también en nuestro país y en nuestra provincia. Así que, bueno, una vez que no tengo ese dato, en realidad no te puedo contestar la pregunta porque no tengo ese dato, pero por eso te decía al principio, me parece que en la provincia de Buenos Aires el conjunto de nuestras fuerzas políticas fue la más elegida en todas las categorías. Fue la más elegida. Después están las particularidades de los municipios, obviamente, que esa es otra historia. Ahí sí suele haber corte, en los municipios sí suele haber corte, en algunos casos a favor de la boleta municipal, de la boleta de intendentes y concejales, y en algunos casos en contra. Pero esa es una situación distinta. En general, los gobiernos locales, la población tiene un conocimiento mucho más directo y palmario de la gestión. Así que hasta que no tenga ese dato no puedo hacer muchas consideraciones al respecto de si hubo diferencias o no con las categorías nacionales. Yo creo que no, que hubo poco corte de boleta. ¿Los preocupa en la provincia el nivel de ausentismo? ¿Ha sido muy por debajo del promedio histórico? ¿Cómo lo vieron ustedes eso? Sí, nos preocupaba antes y nos preocupa un poco ahora. Pero bueno, también es cierto que históricamente en las PASO vota menos gente que en las generales, así que el objetivo es que bueno, que la mayor cantidad de gente posible vaya a las urnas también en las elecciones generales. Hemos trabajado en ese sentido,
Pero bueno, también se entiende que puede haber una porción de la población que siente cierta apatía o que no se siente convocada en estas elecciones. Bueno, habrá que trabajar para que esa gente entienda que se está discutiendo el futuro del país y su futuro personal, el futuro de su familia, el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, y que es muy distinto un futuro con derechos y un futuro sin derechos. Muy distinto, realmente muy distinto, y que nosotros expresamos un futuro más próspero y en el que vamos a seguir trabajando para que todos aquellos que han conseguido con años muy largos de lucha, muchos de los derechos que todos gozamos los argentinos, los puedan seguir manteniendo, y para que las condiciones materiales de vida de nuestra población sigan mejorando. Entendemos que hubo desafíos que no hemos podido afrontar en un contexto muy difícil, pero también entendemos que somos la única fuerza política que tiene una propuesta política, una propuesta de gobierno, una propuesta de gestión que tiene como sentido dar resultados a esos desafíos. Clarísimo. Como decía Ángel, si el problema es que falta educación, bueno, eso no se va a lograr con ajuste y con recortes. Si el problema es que falta salud, eso no se va a obtener con ajuste y con recortes. Si el problema es que los ingresos son bajos, eso no se va a lograr con ajuste y con recortes. Se va a lograr con un trabajo tendiente a multiplicar, a fortalecer, a reforzar salud pública, educación pública, la distribución del ingreso. Bien. Eso es lo que propone nuestra fuerza. Carly, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Un gran abrazo. A ustedes, muchas gracias. No, por favor. Hablamos con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y ahora ya saltamos a otra entrevista porque estamos en comunicación telefónica con Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Alfredo, ¿qué tal? Muy buen día. Acá Nicolantos con Roberto Caballero, Giselle Tepper, Fernando Siveira, Carla Pelliza y toda la audiencia del Destape. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Acá empezando a analizar los datos que dejó la elección de ayer, ya un poco más en frío, ya con un poco más de distancia del momento de los hechos. ¿Qué balance haces y cómo ves sobre todo Unión por la Patria de cara a las dos instancias que todavía quedan en este año electoral? Bueno, yo creo que hay muchas lecciones que siempre deja una elección, una instancia como esta. O sea, a modo de titulares, creo que he venido diciendo antes y sigo creyendo que no hay ningún partido definido ni terminado, ¿no? Los resultados de ayer dan un amplio juego para lo que venga a pasar en primera vuelta y segunda vuelta. Creo que eso hay que considerarlo. Creo que también sería un error ahora caer en la sobreestimación de Milei. Durante muchos meses se subestimó y ahora parece que empieza a sentir un gran relato de sobreestimarlo. Efectivamente has tenido una gran elección, ha sido el vencedor electoral, sin lugar a dudas. Yo sigo pensando que es un fenómeno político, lo hemos planteado en CELAC permanentemente, con análisis de todo tipo. Es un fenómeno político con correlato electoral que va más allá de alguien efímero, al menos en este momento, y que tiene un corpus atrás ideológico, que capta voto bronca, que tiene una idea mesiánica de todas sus propuestas, pero de ahí a pasar ahora a una sobreestimación y pensar que toda la sociedad argentina se va a tatuar a Milei en la pierna, yo creo que no. Creo que hay que ser un poquito prudentes, equilibrados en la medida de lo posible, y creo que es un fenómeno, sí, es una identidad política que se está forjando también, pero no es la única, y creo que la no participación o la baja participación, la más baja de las pasos presidenciales desde que hay paso presidencial en la Argentina, te da muchas pistas, dice mucho de toda la ciudadanía que no ha ido a votar y que ya pasó en el 21, aunque bueno, eran legislativas intermedias y quizá era por eso, pero ahora se vuelve a repetir y esto ya empieza a ser un hecho político que hay que estudiar, por qué no están yendo a votar. Se percibe que lo más perjudicado es Unión por la Patria cada vez que este porcentaje de la población se queda en casa. Hay que también, yo creo que como otra lección es que hacer política pensando que todo es viable a través de alianzas por arriba no funciona. Creo que es un error, no digo que no sean importantes las alianzas por arriba, pero creer que toda la política funciona en base a grandes alianzas entre gobernadores, entre cúpulas, en baile de siglas, pareciera que no, porque ni a Juntos por el Cambio le ha ido bien, ni a Unión por la Patria le ha ido bien
abusando, yo creo que de esa estrategia. También ganó el Fondo Monetario Internacional y ganó el Poder Judicial, no es menor, no estuvieron en la boleta, pero estuvieron presentes en las elecciones a través de la política, y yo diría que también me quedo siempre con algo de no exageremos la importancia de las campañas electorales. Yo creo que lo que verdaderamente explica el resultado electoral es la política y la economía, que va muchísimo más allá de un spot publicitario, de un eslogan, de un lindo juego de palabras. Y un contraejemplo interesante en la derrota de Unión por la Patria es la victoria de Axel Kicillof, que quizás sin caer en un exceso de eslóganes, spot publicitarios, sonrisas falsas, lenguajes hipercocinado por asesores de marketing, creo que ha logrado, pues, con mucha dificultad, tener una muy buena elección por hacer gestión y por hacer política, y probablemente por hablar mucho más claro de lo que quizás otros actores de Unión por la Patria lo han hecho. Alfredo, Roberto Caballero te saluda. ¿Dónde crees vos que Massa tiene que ir a buscar adhesiones para el turno que viene? ¿Al centro político? ¿Tiene que kirchnerizarse más? Digo, ¿qué le aconsejarías vos hacer? Hola, Roberto. Yo creo que Massa tiene que buscar los votos en los barrios y no en el centro. Sí, el centro político es una ficción cada vez más demostrada en toda América Latina. Nosotros venimos estudiándolo. De hecho, los autores que trabajan mucho de esto explican que no hay centro, lo que hay es posiciones que a veces la ciudadanía tiene más a la derecha en materia de seguridad y más a la izquierda o en el campo nacional popular respecto a derechos públicos. No es que exista el centro como una aritmética, puede haber una ciudadanía más biconceptual, si cabe el término que utiliza Leikov permanentemente. Sí. Yo creo que sería un error grave buscar votantes del centro. Los votantes que no fueron, o mejor dicho, los ciudadanos que no fueron a votar, los que no están de acuerdo, contentos con lo que ha ocurrido desde el 19 hasta ahora, esos no son votantes del centro, son votantes desencantados, son votantes que no están contentos con lo que se ha hecho, que tienen sus razones en su día a día, y yo creo que los votos están ahí. Si ahora se abusa de es mi punto de vista, una propuesta de moderación, de excesivo discurso de la Corea del Centro o la Avenida del Medio y todo eso, además el resultado electoral es evidente. No, el centro, aprendamos de la reta, son 11 puntos el centro, en una propuesta más escorada al centro. No ha habido una gran victoria del centro. Massa se ha quedado con los votos, gran parte del voto kirchnerista, sumándole con los votos de Juan Grabois, que además, fíjate, los votos de Juan Grabois sin nada de aparato, sin poder económico, además con un gran ninguneo mediático, Juan Grabois ha sacado un poco, creo que casi la mitad, un poco más de la mitad, ¿no? de lo de la reta. Sí. Es decir, lo que quiero decir es que hoy en día yo creo que la figura del centro, ahora esto suele pasar. Yo siempre creo que se esconden las ideas tácticas cuando en el fondo son decisiones estratégicas, convencidas ideológicamente. Yo creo que esto es una discusión que hay que plantearlo más, no tanto de lo táctico, es que ¿cómo estás tú convencido? Para mí, Zapatero, siempre José Luis Rodríguez Zapatero es un aprendizaje constante, y él siempre me dice en público y en privado, y es que tienes que estar muy convencido de lo que estás planteando, y si tú no estás muy convencido es probablemente que ya empieces a perder. Y yo creo que ahora es la clave. A partir de ahora todavía tienes posibilidades, pocas, pero existen. No, de ninguna manera está el partido terminado, están muy parejos los resultados, hay tiempo de sobra. Ahora yo creo que dependerá mucho de qué se hace y qué se dice en estas próximas semanas de cara. Yo creo que a lo que le preocupa a la gente, que estoy convencido de que hoy, mañana y pasado, otra vez la ciudadanía deja de pensar en elecciones, se concentran en su día a día, y por eso me parece que sería un flaco error volver a repetir estrategias del pasado que hasta este momento han sido infructuosas. Alfredo, buen día. Giselle te saluda y también te pregunta, ¿en cuánto influye en todo esto cierta parte rota, ¿no?, del Pacto Democrático? Estamos con una posible candidata proscripta, con un intento de magnicidio, con la instalación de fake news, ciertos mecanismos que tal vez en otras elecciones no hemos tenido. ¿Encontrás que esto impacta de alguna manera? Impacta muchísimo. De hecho, creo que ya la propia Cristina Fernández de Kirchner lo había planteado en alguna de sus últimas intervenciones. Estamos frente a una democracia muy asediada.
cuando están jugando el Poder Judicial y el Fondo Monetario Internacional tan protagónicamente en el orden institucional, económico, social, democrático, efectivamente tiene un efecto importante. Ahora la clave está en, como responsabilidad de la clase política, en este caso Unión por la Patria, es cómo afrontas eso. Yo creo que el exceso de lamento no es positivo, hay que afrontarlo, hay que cuestionarlo, hay que plantear alternativas, porque estás ahí no para diagnosticarlo exclusivamente, estás ahí para intentar ver cómo lo transformas, sabiendo que es muy difícil, que no es un partido limpio, que hay una candidata que ha sido lo intentarán matar, que ha sido proscrita, que el Fondo Monetario Internacional viene y va determinando cuánto se gasta públicamente en tal ítem o cuál no te presto la plata porque prefiero no prestártela, porque hay golpes cambiarios, todo eso es un diagnóstico que hay que hacer, pero me parece que sí es fundamental ver cómo lo afrontas. Y yo creo que ahí hay que aprender de otros sitios donde, por ejemplo en España con Vox y Partido Popular, planteaban también este tipo de rupturas, sobre todo Vox, y hay que ir de frente. Yo creo que la clave es evitar, y cuando digo ir de frente no es llamarle payaso a nadie, ni decir no dice nada. A mí me parece que eso ha habido un problema, de hecho nosotros venimos remarcándolo. Hoy miraba los datos de las encuestas nuestras pasadas de noviembre del año pasado, ya había un fenómeno realmente de una ciudadanía a favor de la dolarización. No era, puede ser que uno no esté de acuerdo, yo no estoy en absoluto de acuerdo, creo que es inviable, que no tiene rigor técnico, que pierde soberanía, pero era una idea que se quedó en parte, no en toda la sociedad, en parte. Creo que ahí hay que batallar ideológicamente. Está claro. Alfredo, muchísimas gracias por estos conceptos y por tu tiempo. Un gran abrazo. Abrazo fuerte. Hablábamos con Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y ya estamos en comunicación con el jefe de Gabinete de la Nación y candidato ahora sí a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi. Agustín, muy buen día. Acá todo el equipo del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todos y todos. Bien, bueno, ¿cómo están analizando el resultado de ayer? ¿Cómo ven, sobre todo, que van a ser los próximos meses, las próximas 10 semanas de acá hasta el 22 de octubre, cuando la Argentina termine de definir o dé un paso más para definir a quién va a ser el próximo gobierno? Bueno, las elecciones paso están destinada a elegir quiénes son los candidatos hacia el interior de cada uno de los espacios, pero obviamente que esa votación genera posicionamientos políticos, ¿no? Sí. Nosotros finalmente terminamos eligiendo a Sergio Massa y a mí como candidatos, y el posicionamiento político favorecido fue el caso de La Libertad Avanza con Javier Milei como candidato a presidente. Yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? A mi criterio, lo que está en juego y en peligro si Milei gana las elecciones es el funcionamiento del sistema democrático tal cual lo conocimos hasta ahora. Milei es un peligro para la democracia argentina y nosotros tenemos que convocar a todos aquellos ciudadanos democráticos a una gran gesta democrática para evitar que la antidemocracia se quede con el país. Es la primera vez en la historia política de la Argentina que en elecciones libres la ultraderecha está en condiciones de ser competitiva y que ha ganado una elección como las PAS. Y me parece que nuestro desafío está en decirle a los argentinos de qué es lo que es Milei y qué es lo que se trata con Milei. Porque la verdad es que yo entiendo, y nosotros lo veníamos viendo en nuestras recorridas, en nuestras caminatas, el enojo, la decepción, la bronca de una cantidad de argentinos. Ahora, también con todo respeto les digo que el vehículo que eligieron es un vehículo que lo único que va para expresar esa bronca, lo que va a hacer es aumentarle la bronca, porque no te va a resolver los problemas de trabajo, no te va a resolver los problemas de ingresos. Te lo dijo ayer, olvídate de la justicia social, olvídate en donde hay una necesidad y un derecho, no hay movilidad social ascendente, es un espacio político que reivindica Videla. Sé que muchos, después de 40 años de democracia, no se acuerdan quién es Videla. Ahora, nosotros nos acordamos de lo que fueron los 7 años de dictadura, ¿no? Y de lo que significaron los 7 años de dictadura en la Argentina y lo que costó
sostener este sistema democrático. Yo creo que estuvo muy bien ayer Sergio cuando dijo que en el caso de ganar las elecciones vamos a hacer un gobierno de unidad nacional, porque creo que de esto se trata, de comprometernos fuertemente de que nuestro gobierno, la coalición de gobierno va a ser más amplia que la coalición electoral que representamos, ¿no? Y me parece que allí es donde tenemos que tener el camino, ¿no? Agustín, los votos que faltan en estas 10 semanas, ¿se van a buscar con más campaña o se van a buscar desde la gestión? Tenemos que buscarlo de todos lados, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que tener en claro es cuál es el eje al cual convocamos a los argentinos. ¿Cuál es la épica con la cual vamos a convocar a los argentinos? ¿Cuál es la ideología que vamos a sostener para salir a convocar a los argentinos? No se convoca para una elección, se convoca para un modelo de sociedad, se convoca para un modelo de vida, se convoca para ver cuáles son los valores que nosotros queremos defender, ¿no? Y decir cosas, yo digo, porque nosotros mismos creo que nos reprimimos de decir determinadas cosas. ¿Qué hubiese pasado con Milei en la pandemia? ¿Hubiese tenido vacuna o no hubiese tenido vacuna en la Argentina? Hubiese tenido vacuna que tenía plata para comprarla. Y es cierto que en la pandemia nosotros llegamos a una cantidad de gente y a otra no llegamos, pero hicimos todo lo que tuviese a nuestro alcance, todo el Estado a nuestro alcance para resolver el tema. ¿Qué hubiese pasado con los momentos de cuarentena estricta? ¿Quién que no tenía trabajo, de qué iba a vivir? Bueno, entonces esto es así, me parece, digamos, ¿no? Que son las cosas que nosotros tenemos que plantear y llevar un debate. Este tipo nos boicoteó durante todo este tiempo. Nos criticó de arriba abajo, nos criticó con la pandemia, nos criticó con la economía, no plantea ninguna alternativa. Todo lo que plantean son consignas y algunas hechas con un rasgo de perversión que es la dolarización. Entonces, vos decís dolarización y creés que ganás 100.000 pesos y vas a partir a ganar $100.000. Bueno, me parece que nosotros tenemos que plantear un eje muy fuerte que es el que decía anteriormente. Tenemos que convocar a una sociedad democrática, una sociedad que decida seguir viviendo en democracia. Ahora, Agustín, va a hacer pelota. ¿Qué tal? Fernando Sibaira, buen día. Ahora, ese votante de Milei es un voto antisistema, es un voto enojado, no es un voto con bronca. ¿Te parece que es recuperable para Unión por la Patria? Son 60 días que puede parecer mucho por un lado, pero no sé si lo suficiente como para que se le vaya el enojo y reconsidere o recapacite ese voto. Quiero decir lo siguiente, no es que Milei sacó el 54% de los votos, Estamos en presencia de un espacio político que sacó 31% de los votos. Hay 2/3 de los argentinos que no lo votaron a Milei, más de los que fueron a votar, más todos los que no fueron a votar. Así que me preocuparía no en ese que ya lo votó a Milei, sino en los otros. Y lo que plantearía es lo que acabo de plantear. Hay que evitar que este señor gobierne la Argentina, porque no sabemos a dónde va a ir el otro día cuando la gobierne. No sé si tenemos claridad de lo que se trata. Bueno, la verdad es que cuando uno mira esos 2/3 de votantes que no lo votaron a Milei, puede hacer distintas composiciones. Bueno, pero tampoco contesto en esos términos porque la pregunta fue en esos términos. No me preocupan los números. No creo que sea el análisis sea un análisis numérico. Hay que plantear un eje distinto al que convoque a la mayoría de los argentinos. Hay que construir una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría tiene que tener componentes. Primer componente que yo planteo, profundamente democrática. Una mayoría que respete al otro. Bueno, me parece que de allí es donde nosotros tenemos que plantear que le dé valor a la vida, que le dé valor al trabajo, que le dé valor a los ingresos, bueno, a una cantidad de cuestiones, pero sin ninguna duda que me parece que el eje tiene que ser que
un eje posible que me parece que nosotros tenemos que llevar adelante es el que acabo de decir, ¿no? Ujú. Y Agustín, Carla Pelliza te saluda. Bueno, es difícil pensarlo y hay mucho tiempo para trabajarlo también de cara a las generales, apelar a esas diferencias que se vinieron diciendo en este último tiempo y evidentemente la gente decidió votar ahí a Javier Milei y también Patricia Bullrich, que quedó tercera, hay que decirlo, Juntos por el Cambio no hizo la elección que estaba esperando, pero ¿cómo pensás que pueden conjugarse esas dos opciones, ¿no? La de Patricia Bullrich y la de Javier Milei, pensando en una elección general, porque como espacios, los dos obviamente van a aspirar a tener poder. No sé si se anulan o pensás que se pueden complementar. No lo sé, me parece que lo que en términos electorales lo que hay de acá a octubre una disputa para ver quién ingresa en la segunda vuelta. Quiénes son los dos espacios políticos que ingresan en la segunda vuelta. Y en eso, supongo yo que Juntos por el Cambio también intentará ingresar a la segunda vuelta. Pero bueno, no sé cuál es la estrategia que definirá Juntos por el Cambio. Y ahora... Ellos, acordémonos, durante los primeros tiempos de la gestión de Alberto, ellos dejaron crecer a Milei, alentaron el crecimiento de Milei. Bueno, Macri lo sigue alentando, ¿no? Esta cosa de la casta, estás abrazado con el rey de la casta, que es Macri, ¿no? Que entre otras cosas no trabajó nunca, si es por alguien que quiera trabajar, digamos, ¿no? Estamos en comunicación con el jefe de gabinete de la Nación, Agustín Rossi. Entonces me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué es lo distinto cuál es el peligro de Milei? Milei va a destrozar a la democracia argentina. Eso es lo que tiene. Yo sé que hay muchos que dicen, bueno, muchos de los pibes que quizá votaron a Milei ya ni se acuerdan quién es Videla, pero la dictadura existió en la Argentina. Agustín, bueno, de eso se trata. déjame hacerte una consulta, cambiarte de tema, porque algunos medios están ya confirmando un anuncio del Banco Central respecto a una devaluación del dólar oficial a 350 pesos, como la primera de una serie de medidas económicas. ¿Podés confirmarnos esto y contarnos un poco cuál es el plan, cómo va a seguir esto? No, la verdad que todo... Lo dije ya en más de una oportunidad, todo lo que son las decisiones en materia económica, desde que asumí como jefe de gabinete, están concentradas en el Ministerio de Economía, y es el Ministerio de Economía el que tiene que hacer los anuncios correspondientes y las explicaciones correspondientes. Me parece que eso es lo más responsable en este momento. Y más allá, digamos, de las decisiones técnicas que se tomen en el Ministerio de Economía, políticamente te hablo, ¿va a haber medidas apuntadas a el bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras? ¿Se va a buscar una mejora económica en estas 10 semanas que quedan hasta las elecciones de octubre? Bueno, es la misma respuesta anterior, digamos, ¿no? Está dentro de las cosas, sabemos de esa existencia. Sergio en el último tiempo de la campaña habló de la necesidad de una suma fija. Bueno, me parece que también yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, inclusive lo planteé cuando fui candidato a senador hace 2 años en la provincia de Santa Fe. Cuando nosotros hablamos de los derechos, de defender los derechos, estamos hablándole al 50% del mundo del trabajo. El otro 50% no tiene esos derechos, no lo tienen los monotributistas, no lo tienen los autónomos, no lo tienen menos aún aquellos que trabajan informal, ¿no? Monotributista no tiene ni vacaciones pagas, ni licencia por enfermedad, ni indemnización, ni aguinaldo. Bueno, hay que pensar de extender algunos, a mi criterio, ¿no? A extender algunos de esos derechos a ese otro mundo del trabajo. Yo hace 2 años planteé como posibilidad, si era senador, plantear un proyecto de ley para discutir la posibilidad del aguinaldo para los monotributistas, y yo creo que ese es un tema que está pendiente y que seguramente será materia de análisis en este momento.
Bueno, Agustín, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla con Bueno, el Destape. gracias a Dios. Un gran abrazo. Hablábamos con Agustín Rossi, jefe de gabinete de la Nación, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Bueno, seguidilla de notas para arrancar la mañana con el análisis que apunta todo para el mismo lado, ¿no? Sí, y yo les quería comentar una cosa. Sí, en esta situación siempre decíamos que la dificultad de Massa se ve como un candidato mucho más preparado que los otros, pero tenían la dificultad de sufrir los vaivenes de la economía que le íbamos a empezar a ver desde hoy. Sí. Él decidió adelantarse y tomar 2 medidas. Yo les iba a preguntar si, perdido por perdido, no convenía hacer un golpe y pensar en algún, no sé, plan de estabilización, Bueno, un plan se parece austral. un poco a algo así porque por lo menos la información que llega desde varios medios, estamos tratando de chequearla directamente con las autoridades del Banco Central, pero entiendo que esto ya es oficial, es que el dólar iría a 350 pesos, pero quedaría fijo en ese número hasta las elecciones. O hasta fin de año, con lo cual aparecería una idea de, bueno, adelantemos todo lo difícil, saquemos la curita de un tirón para tener la mayor cantidad de tiempo posible hasta las elecciones para tratar de reconstruir algo. Vamos a tratar de tener a lo largo del programa de hoy más notas que nos expliquen esta situación que va evolucionando minuto a minuto. Dentro de un ratito nada más vamos a hablar con uno de los principales referentes políticos del Frente Renovador que también nos va a ayudar a completar este análisis. Vamos a tener obviamente todo lo que quedó de ayer. Carla estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio y hay mucho para contar al respecto. Vamos a estar analizando qué es lo que dejaron los resultados de ayer y qué es lo que puede llegar a pasar a partir de ahora. Les agradezco por este pase. Déjame decir una Sí, sola Fer. cosita, porque me quedé con ganas de preguntarle a Alfredo Serrano Mancilla, a quien respeto mucho y casi siempre consultamos, pero la verdad que no coincidían muchas de las cosas que él decía. Él planteaba, porque Massa no es kirchnerista, y él decía como que basta de ir al centro, hay que ir a buscar el... Y la verdad es que Massa es un candidato del centro. O sea, si él realmente hiciera lo que piensa, ¿no? O al electorado que siempre le apuntó, es al del centro, no es al kirchnerista. Sí. Él planteaba como que se tenía que kirchnerizar. Bueno, de hecho en las encuestas siempre decían, suponiendo que Massa se quedó con gran parte del electorado del centro, que en un mano a mano entre Larreta y Massa ganaba porque sabía representar muchísimo mejor esa ancha avenida del medio. Obviamente hay votos también kirchneristas dentro del Claro, electorado él de Massa. dice la avenida pero- del medio no existe. Es toda una discusión esa. Es chiquitita. Hay una región centro que no vota peronismo. Eso también es. Uno podría, si quisiera hacer una interpretación flexible, decir, bueno, Massa ya tiene ese componente de centro, no necesita sobreactuarlo, sino convencer a los que quizás desde otro sector pueden estar asustados con que llegue Milei o Bullrich al poder. Pero bueno, son cuestiones para seguir discutiendo y tenemos 10 semanas por delante para hacer todas las especulaciones posibles y empezar a comernos las uñas pensando en una elección que sin duda tiene un final abierto. Y eso creo que es el principal título de ayer. Un país unido por la radio. 107.3